A partir de este momento estamos grabando la clase número 2 de ácidos y bases orgánicos de la sección, ustedes son la sección B, ¿verdad? Entonces fíjense, en nuestra clase anterior nosotros hablamos de las teorías ácido-base. Y entre una de las teorías ácido-base que nosotros tocamos, o las teorías ácido-base, dijimos que existen muchas teorías ácido-base, pero que las principales teorías ácido-base son la teoría ácido-base de Arrhenius, la teoría ácido-base de Bronsted-Lowry y la teoría ácido-base de Lewis. Un ácido se define, según Arrhenius, como aquella sustancia que va a incrementar la concentración de protones en el medio. Nosotros sabemos muy bien que incrementaría la concentración de iones hidrógeno en el medio. Esta es la adaptación, pero según Bronsted-Lowry, según Lewis, un ácido es una sustancia que incrementa la concentración de protones en el medio. Y una base es aquella que incrementa la concentración de iones hidroxilo. Esta teoría es bastante útil porque me permite, por ejemplo, identificar sustancias que son ácidas o básicas. Sustancias fáciles de identificar, por ejemplo, el ácido clorhídrico fácilmente se ioniza Amiga mía. e incrementa la concentración de protones en el medio. ¿Será que se empezó? Chicos, creo que tiene el micrófono abierto alguno. Brenda, te silenció un momento hasta que ya comenzamos la clase. Después pueden escribir por el chat y les quito el unmute. Fíjense. Entonces, las sustancias, como dijimos. Tenemos sustancias que, según Arrhenius, un ácido es toda aquella especie que incrementa la concentración de protones en el medio y por lo tanto, ya, estoy teniendo problemas aquí con, y por lo tanto es muy fácil identificar, según la teoría de Arrhenius, una sustancia ácida, porque una sustancia ácida se va a ionizar incrementando la concentración de protones. Y las bases son todas aquellas especies que tienen KOH que incrementan la concentración de hidróxido. Según la teoría de Bronsted-Lowry, un ácido es una especie que cede protones, ¿verdad? Y una base es una especie que acepta protones. Y cuando estábamos hablando de la teoría de Lewis, un ácido es una especie que tiene un par de electrones, que es capaz de aceptar un par de electrones porque tiene orbitales disponibles, y una base es una especie que tiene pares de electrones disponibles, por ejemplo, los grupos alcoholes, los grupos éteres o las aminas. ¿Cuáles eran las principales limitaciones de la teoría? Que, por ejemplo, en el caso de Arrhenius no era capaz de explicar por qué, por ejemplo, el amoníaco, al ponerlo en contacto con el agua, producía un equilibrio ácido-base, como sabemos, que incrementa la concentración de iones hidrógeno en el medio. Él no era capaz de explicar por qué una sustancia sin OH en su estructura era capaz de incrementar la concentración de iones en el medio. La limitación de Bronsted-Lowry es que solo se aplica a reacciones que impliquen la transferencia de protones. Pero como el agua es el solvente universal y hay escala de acidez, es la más utilizada. Y la teoría de Lewis solamente se aplica cuando hay transferencia de electrones. Sin embargo, la transferencia de electrones ocurre siempre en los sistemas. Déjenme hacer algo. Ok, estoy tratando de silenciar a... Ay, creo que Brenda quedó silenciada. Déjame ver si puedo... Te puedo desilenciar, lo siento, Brenda. Cualquier cosa escribes por el chat si tienes alguna duda.
Fíjense, las teorías ácido-base. Entonces, nosotros sabemos que toda sustancia ácida, existen sustancias ácidas, básicas y neutras. Para que exista una reacción ácido-base, siempre va a necesitar una especie ácida, como en este caso el ácido acético, que sea capaz de ceder un protón al hidróxido de sodio para producir, esto es una reacción directa porque es una base fuerte, acetato de sodio más agua. Entonces, el ácido 1 tiene la base conjugada 1, que es el acetato, y la base 1, que es el hidróxido, tiene el ácido conjugado 2, la base 2 tiene el ácido conjugado 2, que vendría siendo el agua. Entonces, como dijimos, todo ácido tiene su base conjugada y toda base tiene su ácido conjugado. Y la fortaleza de un ácido yo lo voy a ver según la estabilidad de la base conjugada. Mientras más estable sea la base conjugada, más débil, el compuesto será más ácido. Entonces, ¿qué pudiésemos decir? En este caso de las reacciones, por ejemplo, aquí tengo una reacción ácido-base. Tengo el amoníaco y tengo las moléculas de agua. Entonces, el amonio, como sabemos, es una base. Él va a tomar un protón de la molécula de agua. Le estoy haciendo los movimientos electrónicos. Esto significa que el amonio, este par de electrones, si es una flecha doble, se mueven dos electrones. Si fuera una sola flechita así o otra flechita de esta manera, significaría que se movería un solo electrón. ¿Dónde se mueve un solo electrón? En las reacciones vía radicales libres. Que vieron con el profesor Franco que las reacciones vía radicales libres implican rupturas homolíticas o heterolíticas. Entonces, el amoníaco toma un protón del agua para formar el ion amonio y los iones hidroxilo. Entonces, el amoníaco, que es la base, va a tener su ácido conjugado y en este caso el agua, ¿verdad? Que se comporta como un ácido porque sea un protón según Brostolowry, va a tener su respectiva base conjugada. La posición del equilibrio va a depender de qué tan bueno sea este amoníaco para aceptar este protón y qué tan bueno sea el agua para cederlo, al igual que aquí. Por ejemplo, este equilibrio está desplazado hacia los reactivos. ¿Por qué? Porque el agua genera una base conjugada, que es el hidróxido de sodio, que es una base muy fuerte, y que fácilmente toma un protón del amonio para devolver el equilibrio. Aquí tenemos abajo otro ejemplo, por ejemplo la piridina, que es una base, va a tomar, en este caso, es una flecha sola, va a tomar un protón del ácido clorhídrico para formar el ion piridonio y el ion cloruro. Entonces, en este caso, el equilibrio está desplazado hacia los productos. Esto lo vamos a ver con más calma a futuro. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, cede fácilmente este protón, y el cloruro es la base conjugada de un ácido fuerte. Y por lo tanto no tiende a protonarse. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos otro tipo de reacción. Esto es un ácido orgánico muy fuerte, el ácido orgánico metilsulfónico. Es un ácido orgánico fuerte porque cuando el agua, que se comporta como una base, toma un protón, esto vendría siendo el ácido, este vendría siendo la base, toma un protón, aquí tengo el ácido, aquí tengo la base conjugada, si este es 1, este sería la base conjugada,
de 1 y si esta es la base, este es el ácido conjugado. Entonces, ¿por qué este señor es ácido? Este señor es ácido porque existen estructuras resonantes. Por ejemplo, la carga negativa, por eso es que es un ácido fuerte, es una base conjugada muy estable porque se puede distribuir sobre este átomo de oxígeno, este doble enlace. También aquí, este doble enlace puede distribuirse sobre esto. Y aquí tenemos ejemplos de pares ácidos y bases conjugados. Tenemos el ácido clorhídrico, el nítrico y el ácido sulfúrico que tienen bases conjugadas débiles como el cloruro, el nitrato o el bisulfato. Y tenemos ácidos que tienen bases conjugadas también débiles. Entonces, esto es sumamente importante para ustedes como futuros químicos farmacéuticos porque muchos de los compuestos que van a tener tienen propiedades ácidas. Por ejemplo, la aspirina es el ácido 2-acetoxibenzoico, que lo conocemos como el ácido acetilacético. Perdón, el ácido acetil salicilato tiene un grupo funcional ácido carboxílico, tiene un compuesto aromático y tiene un determinado éster. Entonces, si yo coloco esta solución en contacto con una solución de hidróxido de sodio al 5%, este hidróxido de sodio va a ser capaz de desprotonar este hidrógeno para tener una carga negativa y aquí tenemos un sodio con una carga positiva, atracción electrostática. Igual ocurre, por ejemplo, si tengo un hipertensivo como el enalapril, que tiene como grupos funcionales, siempre es importante, y yo trato de hacerlo en las clases, para repasar que identifiquemos los grupos funcionales. Aquí tenemos varias cadenas alifáticas, pero tenemos varios alcanos. Aquí tenemos un anillo aromático, aquí tenemos un éster, aquí tenemos una amina, porque este carbono que está aquí no es un carbono carboxílico, este es un carbono que hacia acá atrás tiene un átomo de hidrógeno, es decir, ese carbono tiene una hibridación sp3. Esta amina es una amina secundaria. Aquí tenemos una amida y aquí tengo un ácido carboxílico. Entonces, si yo pongo a reaccionar al enalapril con hidróxido de sodio, yo tengo que identificar los centros ácidos o básicos de esa molécula. El hidróxido de sodio, como saben, es una base fuerte que se ioniza completamente en agua, ¿verdad? Entonces, en medio acuoso, el hidróxido de sodio debería reaccionar con agua, ionizándose completamente para producir iones sodio más, ¿verdad? Este sodio va a tomar un protón, va a generar agua, que es la regeneración del medio de reacción, más iones hidroxilo. Típicamente uno lo que hace es que olvida la participación del medio de reacción, se va con la teoría de Arrhenius y coloca que tiene sodio más hidróxido de sodio. Y si uno quiere ser muy estricto, pone que esto es una solución acuosa, esto es una solución acuosa y esto es una solución acuosa. Entonces, ¿qué grupos funcionales tengo aquí? Aromático, como ya lo vimos, tenemos a mi respectivo éster, perdón. Aquí tenemos a mi amida, aquí tenemos a mi amina secundaria y aquí tenemos a mi compuesto que es mi ácido carboxílico. ¿Qué va a ocurrir?
lo que va a ocurrir sencillamente es que este partón, porque es el centro más ácido de la reacción, va a reaccionar con el hidróxido de sodio y voy a formar una sal. Es decir, que si mi compuesto yo lo estoy administrando y es insoluble, una reacción de solubilizarlo sería poniéndolo a reaccionar con una base para formar el respectivo carboxilato. Ok. Otro factor importante que nosotros vamos a ver es la escala de pH, que ustedes ya lo vieron en su curso de química general, que la escala de pH de las sustancias acuosas típicamente va entre 0 a 14. Entonces, si yo tengo mi escala de pH que va entre 0 a 14, tengo una dilución neutra, y la dilución es neutra cuando la concentración de iones hidronio y de iones hidroxilo es igual. Es decir, el pH es 7. Entonces, si yo tengo concentración de iones hidronio concentración de iones hidroxilo, la concentración, si las concentraciones son iguales, es decir, 1 por 10 a la menos 7, el compuesto es neutro. Si la concentración de iones hidronio en solución es mayor a 1 por 10 a la menos 7, es un compuesto ácido. Y si la concentración de iones hidronio de iones hidroxilo en solución es mayor al 1 por 10 a la menos 7, entonces aquí nosotros tendríamos un pH básico y un pH ácido. Eso lo podemos ver de manera sencilla con ver la aplicación de, por ejemplo, de el pH que tienen sustancias que sean de uso común. Pudiéramos verlo si nosotros, por ejemplo, utilizamos un simulador. Nada más déjenme un momentico. Ajá, aquí, esto que está acá, quito acá. FEPS. Déjenme ver aquí, acá, se congeló un momento el teclado. FEPS Colorado, ok, listo. Entonces, fíjense, estos son los simuladores que creo que se los mostré el otro día de la Universidad de Boulder, Colorado. Vamos a esperar que cargue, a veces tarda un poquito. Ok, listo. Para química, y entonces en el área de química, mientras tanto, déjenme hacer algo que es importante. Aquí, activar esto, el point to fix. Listo. Llevarlo aquí. Ok, perfecto. Entonces, en química podemos tener un sencillo simulador de pH. Y esto es lo que yo les estaba diciendo. Que si ustedes tienen, por ejemplo, el agua y ustedes tienen una probeta, que esto es un electrodo, y yo mido el pH del agua, me da 7. ¿Por qué me da 7? Me da 7 sencillamente porque justo bajo esta condición, la concentración de iones hidronio y la concentración de iones hidroxilo es igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. Y bajo esta condición decimos que tenemos un pH neutro. Disculpen la escritura, pero estoy escribiendo con el mouse a mano alzada. Déjenme quitar acá. Entonces,
¿Qué ocurre si yo aplico otra sustancia? Por ejemplo, yo cambio aquí ácido batería y coloco, inicialmente tengo mi pH en medio litro y adiciono unas pequeñas gotas de ácido de batería, como el principal componente del ácido de batería es el ácido sulfúrico. Los protones ya no solo van a venir del equilibrio de autoionización del agua. Sabemos que el agua tiene un equilibrio de autoionización donde si yo tengo una molécula de agua más otra molécula de agua, ambas aguas son líquidas y ellas se autoionizan para formar, voy a ponerlo aquí, H3 o más OH menos acuoso. La constante de equilibrio de esta reacción vendría siendo igual a un K sub W, como sabemos, en el caso del agua, ¿verdad? Si consideramos solo el agua, que es la concentración de los iones hidronio, por la concentración de los iones hidroxilo. Y a pH 7 es 1 por 10 a la menos 14. Entonces, si yo incremento, adiciono más ácido, fíjense cómo el pH va disminuyendo. Igual ocurre si yo tuviera una sustancia básica. Por ejemplo, si yo reseteo y adiciono, por ejemplo, medio litro de mi sustancia, perdón, hay que hacerlo no, aquí, medio litro de mi sustancia, coloco mi electrodo pH 7, el agua, la sangre me va a incrementar el pH. De hecho, la sangre pudiera, si yo mido solo el pH de la sangre, vamos a subir un poquito más, la mínima cantidad para tener todo el electrodo sumergido. Fíjense que el pH de la sangre es 7.4, entonces yo tengo sustancias ácidas o básicas que van a reaccionar con el medio de reacción y que me van a producir un cambio en el pH. Si tienen alguna duda, por favor la hacen o la escriben en el chat, déjenme revisarlo. Ok, todavía no hay pregunta. Entonces, creo que nunca he dejado de compartir la pantalla. Entonces, ¿qué ocurre con la escala de pH? Que cuando el pH es mayor a 7, como nosotros sabemos, a un pH mayor a 7, ¿verdad? El pH es básico, ¿verdad? Perdón, fíjense, hay que tener cuidado. Esta es la escala de pOH, ¿ok? Que es la escala inversa. A medida que es más bajo, estoy en pH básico, pero la escala que más uno utiliza es la escala de pOH por definición. Entonces, pH menor a 7, pH ácido, pH mayor a 7, pH básico. Pero típicamente la escala en agua va de 0 a 14, pero eso no implica que yo no pueda tener outliers o valores fuera de estos rangos. De esto yo puedo tener, si una solución de ácido clorhídrico, si ustedes le miden el pH, que el pH se define como el menos logaritmo en base 10 de la concentración de H3 o más, les va a dar menor a 0, y si le hacen el pH una solución de hidróxido de sodio 2 molar, le va a mayor a 14. Estos valores son muy difíciles de medir porque uno utiliza generalmente algo que se llama electrodo de vidrio, que es un electrodo que tiene un electrodo de medición y un electrodo de referencia. El electrodo de referencia generalmente es un electrodo de plata, cloruro de plata, y que están conectados con una solución electrolítica que generalmente es KCl o cloruro de potasio 1 molar. Cuando uno mide, observa el electrodo de referencia tiene un potencial estándar a una temperatura específica. Eso lo van a ver todo en análisis farmacéutico. Y el electrodo de medición, él va a medir una diferencia potencial. Y esa diferencia potencial se asocia con un determinado pH. De acuerdo a la ecuación de Nernst, que la van a ver al final del tema de química general.
vendría siendo como la unidad 5 que tiene que ver los temas 11 y 12 que son electroquímica. Entonces, a pH extremos se ocurre un error que es el error ácido y el error alcalino. Okay. Una de las cosas más importantes que ustedes pueden tener cuando ustedes trabajan con esta parte de química orgánica es el uso de las constantes de equilibrio. Pero las constantes de equilibrio, por ejemplo, para este equilibrio que está aquí, que es la ionización del ácido HX en agua para producir la base conjugada X- más H+, aquí está la expresión de la constante de equilibrio. Se escribe conforme a la ley de acción de masas, que es la concentración de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico dividido entre la concentración de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. ¿Qué ocurre? Justo aquí, fíjense que yo estoy omitiendo la concentración del agua. Y omito la concentración del agua porque la densidad de este compuesto o la densidad de este reactivo, ¿verdad? Es constante. Entonces su concentración es muy grande. Si ustedes sacaran la concentración del agua, esto les va a dar 55,55 molar. Entonces, este valor a concentraciones de 0.1, 0.2 es prácticamente despreciable. Entonces, como su densidad de los sólidos y los líquidos permanecen constantes en función en función del tiempo, yo omito para escribir constantes de equilibrio las sustancias puras. Entonces, ¿qué utilizo yo? Si yo tengo un ácido, escribo una constante de acidez. Si tengo una base, escribo una constante de basicidad. Por ejemplo, la constante de basicidad aquí sería la concentración de iones hidroxilo elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, la concentración del ácido conjugado de la base B, dividido entre la concentración de la base B. Pero en química orgánica, nosotros tenemos valores que utilizamos más, que son los pKa. ¿Qué es un pKa? Un pKa sería el menos logaritmo en base 10 de la concentración de Ka. El pK sub B sería el menos logaritmo en base 10 del K sub B. Y yo lo utilizo porque es mucho más fácil, en vez de yo decir que la constante de acidez del ácido acético es 1.8 por 10 a la menos 5, decir que el pKa del ácido acético es 4.8. Entonces, ¿cuál es la relación que guardan el KA y el pK sub B? Cuando el KA es más bajo, por ejemplo 6.8 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Sabemos que, perdón, más bajo no, más alto, porque 6.8 por 10 a la menos 4 es más grande que estos números, al menos 5, menos 10. Entonces, a medida que el KA es más alto, el compuesto es más ácido. Pero fíjense que el pKa es más pequeño. ¿Por qué? Porque recuérdense que la relación inversa que existe, aquí hay un logaritmo, un negativo, ¿ok? Menos el logaritmo en base 10 del KA. De hecho, yo puedo definir escala de pK para cualquier cosa. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una titulación, en una titulación de complexiometría con ácido etilindimine tetracético, que también lo hacen en segundo año, yo puedo definir una escala que es el PSUA, que es menos el logaritmo de la concentración del calcio. Entonces, esto que está aquí lo puedo definir. Entonces, ¿cuál es la relación? Que a medida que el KA aumenta, el pKa disminuye. Entonces, a menor pKa, el compuesto es más ácido.
Igualito aparece con el K sub B. Fíjense, aquí tengo varias bases. La metilamina, que es una amina primaria, el carbonato, que como ustedes saben es CO3 2-, el amoníaco, que es un compuesto inorgánico, pero si quieren lo pueden ver como, bueno, no podemos decir que es una amina porque no es un enlace carbono-nitrógeno, pero tiene un enlace solo de nitrógenos e hidrógenos, y la piridina. La piridina es una amina bastante utilizada. Con esta estructura. Entonces, fíjense que a medida que yo aumento la constante de acidez, el pK sub B disminuye por la misma relación inversa. Entonces, a medida que el pK sub B es más pequeño, el compuesto es más básico. Y aquí están las relaciones. Entonces, si el K aumenta, el pKa disminuye. Voy a ponérselos aquí, disculpen que sea repetitivo, pKa menos el logaritmo de K. Entonces, si yo vengo y aumento el Ka, el pKa disminuye. A menor pKa, el compuesto es más ácido. Y a mayor pKa, el compuesto sería menos ácido. Que es lo mismo que decir que si el compuesto es menos ácido, es más básico. Igual ocurre con el pK sub B. Donde si yo aumento el K sub B, el pKa disminuye, el compuesto es más básico. Pero estas dos escalas, por eso es que le dije que el compuesto era más básico aquí, la que uno utiliza más es el pKa. Y si uno está en medio acuoso, recuérdense la relación pKa más pK sub B es igual a 14. Ok. Entonces, una de las cosas o de los factores de las ecuaciones más útiles que yo voy a obtener en la química orgánica, especialmente en la química orgánica medicinal, que es química inorgánica 3, es esta ecuación que está aquí. La ecuación de Henderson-Hasselbalch, que me ayuda a ver qué relación tiene el pH con el pKa y con un equilibrio químico. En un momento veremos cuál es el equilibrio químico involucrado. Pero esta ecuación, bajo siempre el parámetro de que la relación entre la base conjugada y el ácido no puede ser menor a 0,1 o mayor a 10, me va a servir para determinar la absorción de un elemento o de un determinado fármaco, ¿verdad? Me sirve para determinar si un determinado fármaco es capaz de absorberse o no a una determinada concentración y a unas condiciones de pH fisiológico. ¿Qué ocurre? Que en nuestro organismo nosotros tenemos un sistema buffer muy importante en la sangre, que es el buffer de carbonatos, que es el que ocurre con el bicarbonato y el ácido carbónico, pero como sabemos el ácido carbónico medio ácido se descompone en CO2 y agua. ¿Qué es una solución buffer? Una solución buffer es aquella que tiene capacidad amortiguadora. Entonces, ¿qué significa que tiene capacidad amortiguadora? Que un par buffer, por ejemplo, vamos a poner uno más sencillo, no en fisiología, ácido acético, acetato de sodio. Esto es una solución buffer. ¿Por qué yo puedo decir que eso de ahí, chicos, es una solución buffer? Sencillamente porque si yo adiciono una base, ya, si yo vengo aquí y adiciono una base, ¿verdad? Como hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio va a ser neutralizado por el ácido acético. Claro, si yo tengo, por ejemplo, 0,1 molar, 0,1 molar, ¿verdad? Vamos a ver las concentraciones. Ahorita, si yo adiciono, por ejemplo, un ácido, fíjense que le estoy colocando rojo los ácidos, azules las bases, como el ácido clorhídrico, el acetato de sodio es el que va a actuar sobre este ácido clorhídrico. Y va a permanecer el pH aproximadamente constante.
Eso es solo si yo no rompo la capacidad del buffer. Por ejemplo, si yo tengo 0,1 molar de esta especie y yo adiciono 0,2 molar de hidróxido de sodio o una cantidad mayor, 0,1 molar de ácido clorhídrico, cualquier cantidad que sea mayor a este número, ya ahí yo rompo el buffer porque voy a consumir toda la solución que tiene su capacidad amortiguadora. Estos sistemas biológicos altamente regulados son importantes porque a nivel de la sangre el pH está entre 7,35 y 7,45. Si el pH disminuye a 6,8 o aumenta a 7,8, sencillamente ocurre la muerte celular por procesos de acilosis o alcalosis. Estos son todos los procesos fisiológicos. El pH de la sangre se dice que es 7,34 generalmente. Fíjense, bueno, entre 7,34 y 7,40. Fíjense que cuando hicimos el simulador, él les marcaba 7,40 entre este pH. Y yo voy a obtener distintos equilibrios buffer, como el de la anhidrasa carbónica, la hemoglobina, la oxiglobina y difusión en los pulmones, anhidrasa carbónica. Fíjense que en todos tengo reacciones y la mayoría de los buffers que están involucrados son el buffer de carbonato. Ok. Para que se pueda absorber un fármaco, y ya van a ver por qué quiero darles esto, es necesario que un fármaco cumpla con ciertas condiciones o que cumpla con un proceso ADMET. Este proceso ADMET significa que debe cumplir con un proceso de absorción, distribución, metabolización, excreción y toxicidad. Es decir, que el fármaco debe ser capaz de, por ejemplo, si yo lo administro vía oral, como una cápsula, ¿verdad? Debe ser capaz de absorberse en el intestino, por eso es la absorción. Debe ser capaz de atravesar barreras y distribuirse en el torrente sanguíneo una vez que el fármaco llegue a su sitio activo, que es esto que está aquí. Él debe ser capaz de interaccionar con la diana terapéutica y una vez que ejerza su efecto, por ejemplo, si nosotros tenemos dolor de cabeza y consumimos Atamel, el efecto es temporal. De hecho, no nos interesa un efecto permanente porque si no pudiéramos tener una intoxicación. Cada cierto tiempo, por ejemplo, cuando alguien tiene fiebre, cuando uno consume el medicamento, él ejerce su efecto, pero después de que el medicamento perdió su acción. Por eso es que los medicamentos se suministran cada hora, por ejemplo, cada 8, cada 6 o cada 12 horas. El medicamento es transformado por reacciones de biotransformación en el organismo, ya sean fase 1 o fase 2, es excretado y esta T significa la toxicidad. Entonces, si yo suministro un medicamento, generalmente los procesos de absorción son a través de un proceso que se llama difusión pasiva. ¿Qué es un proceso de difusión? Un proceso de difusión no es más que un proceso en donde, por ejemplo, si yo tengo 5 moléculas aquí tengo 5 moléculas que están aquí, ellas van a tender a moverse al lugar donde hay menor concentración. Si aquí tengo 5 moléculas y aquí 2, para generar un equilibrio, bueno, vamos a ponerlo así, 5 y 3, ¿verdad? Estas 5 moléculas se van a mover, 2 de ellas, perdón, aquí están 6 y aquí están, déjeme poner una menos aquí. Aquí tengo 2 moléculas y aquí tengo 6 moléculas. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a tratar de moverse 2 de estas moléculas para que al final tener un proceso donde las concentraciones sean iguales en todo el sistema. Entonces, un proceso de difusión es un proceso en el cual es un fenómeno de transporte en el cual los solutos se mueven desde las zonas de mayor concentración a las zonas de menor concentración. Entonces, muchos medicamentos se absorben y tienen que pasar barreras. Y estas barreras generalmente están conformadas por estos circulitos que están aquí rojos, son bicapas lipídicas y son sumamente no polares. Entonces, si ustedes ven, fuera de la bicapa lipídica, el medio acuoso es altamente polar, pero si él tiene que atravesar las células, esta bicapa es no polar. Entonces,
es un ambiente de muy baja polaridad. Entonces, para que un compuesto pueda absorberse en esta bicapa lipídica, debe ser un compuesto de naturaleza neutra. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a determinar si un compuesto con las siguientes características es capaz de absorberse. Vamos a hacer un ejercicio. Déjeme ver si hay preguntas. Ok. La grabación, todo bien. Listo. Entonces, fíjense. A veces tarda en transferir la imagen. Entonces, fíjense. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Yo quiero determinar si un ácido débil en medio acuoso, por ejemplo, como el ácido acetil salicílico, ¿verdad? Ya. Como el ácido acetil salicílico, que es un compuesto. ¿Mm? Listo. ¿Qué es el ácido acetil salicílico? Que tiene un grupo carboxilo, tiene un éster y tiene un compuesto aromático, es capaz de absorberse en un estómago vacío a pH 1. Cuando el pKa del compuesto es 3.6. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo yo puedo determinar esto? Esto yo lo puedo determinar utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch que me dice que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la base conjugada A- sobre la especie HA. Y la primera pregunta que les va a surgir, ¿quién es ameno y quién es HA? Entonces, si nosotros tenemos este compuesto que está aquí, el ácido acetil salicílico, y él está reaccionando en agua, ¿verdad? Él se va a ionizar, ¿verdad? Porque este es el medio de reacción, el medio ácido, más H3 o más. Entonces, ¿quién es HA? HA es esta especie que está aquí. Vamos a ponerlo a este color. HA es el ácido acetil salicílico y y A- es el acetil salicilato. Entonces, si yo quiero saber si una especie se absorbe en un medio de reacción, yo tengo que determinar la relación que existe entre HA y A-. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Lo que sencillamente voy a tener que hacer es determinar esta relación. Entonces, voy a tratar de calcular este valor porque tengo el pH y el pKa. Entonces, si yo despejo el pKa para acá, que el pH menos el pKa es igual a la relación del logaritmo A- sobre HA. Y aquí, una vez que tengo esto, voy a aplicar a lo que se llama el antilogaritmo. ¿Qué va a hacer ese antilogaritmo? El antilogaritmo del logaritmo, que esto lo deben haber visto, porque estoy tratando de despejar la ecuación. Este antilogaritmo es una función matemática que básicamente eleva algo a la exponente. Entonces, aquí es A menos, aquí es HA,
Entonces, el antilogaritmo por el logaritmo, dos funciones inversas da 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la relación entre A menos y HA, momento, vamos aquí para que lo vean mejor, y HA es igual a el antilogaritmo de el pH, que era 1, que me preguntan si se puede absorber, menos el pK, que el pK es 3.6, el del ácido, ¿verdad? Menos 3.6. Entonces, sencillamente yo voy a resolver eso en mi calculadora. Momento, déjeme sacar la cuenta. Aquí. Que sería 10 elevado a la menos 2.6. 2.6 porque sale esto que está aquí. 1 menos 3.6 es menos 2.6. Entonces sería 10 elevado a la menos 2.6. Eso me da igual a 0.0025. Si quisiera saber qué porcentaje, el porcentaje de esta relación, que vendría siendo como un porcentaje de ionización, sería nada más multiplicar ese valor momento, multiplicar este sencillo valor por 100. Entonces sería 0.0025 por 100. Eso me da 0.25%. 1, 2. 0.25%. ¿Qué significa eso? Que como esta relación, voy a ponerlo en otro color, como esta relación es menor a 1, ¿verdad? Significa que para que esto sea chiquito, hay muy poquito de la especie ionizada y mucho de la especie no ionizada. Igual acá. Aquí hay. El porcentaje de ionización es muy bajo, apenas el 0.25. Significa que el compuesto casi todo está en su forma neutra. Y como está en su forma neutra, él va a poder absorber, atravesar membrana y por lo tanto el ácido acetil salicílico sí se absorbe a un pH de 1. No sé si todo está claro y entendieron esta parte, por qué el medicamento se absorbe. Esto es importante, eso siempre es una pregunta de examen y no solo aquí, sino a nivel de arriba. Voy a utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es básicamente despejar este valor que está aquí, esta relación. ¿Por qué? Porque ustedes tienen ya el valor del pH, es un dato, el valor del pKa, y como ese valor les da menor a 1, significa que esto es muy pequeño, hay muy poco especie ionizada y mucho a la especie no ionizada. Y por lo tanto, de ahí podemos sacar si el medicamento va a absorberse o no. Ok. Otra de las cosas importantes que tenemos que saber es la fortaleza ácida o la fortaleza básica de una determinada sustancia. Por ejemplo, si un compuesto es un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, y él tiene una concentración inicial de 0.1 molar, una vez que él se ionice, se va a ionizar completamente, y la concentración tanto de cloruro como de protones va a ser 0.1 molar. Entonces, ¿qué características tiene un ácido fuerte? Tiene una constante de acidez Ka mucho mayor a Q1 y tiene un pKa menor a 0. Es decir, el pKa de un ácido fuerte es negativo. Eso nos da indicio de que él se está ionizando. En el caso de los ácidos débiles, su constante de acidez es mayor a 1 y su pKa es mayor a 0. Por eso es que estos valores, fíjense que inicialmente nunca el ácido débil es capaz de alcanzar la concentración del ácido fuerte,
de la especie HA. ¿Por qué? Porque él no se ioniza completamente en el medio de reacción. Entonces, voy a tener dos especies en solución. Es importante que la fortaleza del medio ácido y del medio básico va a depender del medio de reacción. Esto es importantísimo. Porque, por ejemplo, si yo quiero saber la fortaleza ácida y determinar hacia dónde se desplaza el equilibrio aquí, fíjense, yo al final voy a hacer este análisis sin estos valores. Eso es lo que vamos a buscar. Pero si ustedes quieren saber y le dan los valores de p caso A hacia dónde se mueve esa reacción, bueno, aquí tenemos la reacción del ácido acético. Está reaccionando el ácido acético con el formiato, ¿verdad? Para formar el ácido fórmico o ácido etanoico más metanoato para formar el ácido metanoico más el etanoato. Entonces, ¿qué ocurre? Este ácido fórmico, perdón, es de esta forma. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí lo que va a ocurrir es que el ácido acético va a ceder un protón al formiato para formar el ácido fórmico y aquí el acetato toma un protón del formiato para formar el ácido acético más el formiato. Es un equilibrio. Entonces, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Como yo les dije, que a medida que el pKa sea menor, el compuesto es más ácido. Entonces, el ácido fórmico o el ácido metanoico tiene un pKa menor al del ácido acético. Por lo tanto, este es un ácido más fuerte y por ende el equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos. Igual ocurre en el siguiente equilibrio ácido-base. Tengo dos pKa, un pKa de 10 del fenol y un pKa de 9,24 del amonio. Entonces, el amonio es un ácido débil, relativamente más fuerte que el fenol y por lo tanto también va a desplazar el equilibrio hacia los reactivos. Lo que les estaba diciendo el efecto del solvente es algo muy importante, porque el efecto del solvente me va a definir la capacidad de solvatación que tiene el solvente a través de un parámetro que se denomina la constante de solvatación eléctrica, que es su constante dieléctrica. Vamos a ver aquí. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, estoy buscando aquí la ecuación de Coulomb, ¿verdad? Y la ecuación de Coulomb es la que nos dice con qué fuerza se atraen o se repelen dos cargas. Entonces imagínense que yo tengo el ácido acético. Momento. Tengo mi ácido acético. Y mi ácido acético, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Él va a separarse en dos cargas. El acetato y los protones. Vamos a ponerlo en su forma hidratada que es H3O+. ¿Qué ocurre? Ellos se van a atraer como un par iónico. Entonces, ¿qué me dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb me dice la fuerza con la cual se atraen dos cargas opuestas, por ejemplo el acetato y el hidronio, o la fuerza con que se repelen dos cargas de igual símbolo. Y dependen de un coeficiente llamado épsilon. Épsilon es la constante de permeabilidad eléctrica del medio. Entonces, ¿qué ocurre? Existen medios de reacción como el agua, que son medios covalentes polares. Por ejemplo, aquí tenemos tres solventes. Aquí tenemos tres solventes. Tenemos al acetonitrilo, que es el metanonitrilo. Tenemos al dimetilsulfóxido y tenemos al agua. Fíjense que la constante de permeabilidad aumenta a medida que me desplazo el acetonitrilo al agua. Entonces el agua
es un mejor solvente para solvatar. Entonces, fíjense, si yo coloco el ácido paratolueno sulfónico, que es un ácido orgánico fuerte en agua, porque al perderse este protón que está aquí, la carga se deslocaliza entre dos átomos de oxígeno y la fortaleza de un ácido depende de la estabilidad de su base conjugada porque una base conjugada estable significa que es una base conjugada que es menos reactiva. Entonces, al yo tener un medio de reacción como el acetonitrilo, fíjense que el pKa es 8.5, mientras que el dimetilsulfoxio es 0.9 y en agua es un ácido fuerte, significa que el pKa es menor a 0. Recuérdense que a menor pKa el ácido es más fuerte. Entonces, si yo le quito el agua, el acetonitrilo y lo paso a acetonitrilo, el ácido paratolueno sulfónico, él ya no es un ácido fuerte, sino es un ácido débil. Igual ocurre con los demás compuestos. Por ejemplo, el 2,4 dinitrofenol, que es este compuesto que está aquí, es un fenol que tiene grupos nitro en posiciones 2 y 4. Fíjense como si yo disminuyo la constante de permitividad eléctrica, disminuyo la acidez, porque la separación de las cargas es menos efectiva y el compuesto se vuelve más reactivo. Otro ejemplo es el que tenemos aquí entre el ácido acético y el agua. Aquí tenemos el dioxano. Fíjense que el dioxano es un compuesto que es neutro porque el carbono, aquí en este lado, el oxígeno es más electronegativo que los carbonos y hay un momento dipolar resultante hacia arriba, pero también la molécula es simétrica, entonces el momento dipolar total se anula y por lo tanto el momento dipolar resultante es igual a 0. Entonces, si yo tengo el ácido acético en agua, su pKa es de 4.8. Si yo le estoy quitando moléculas polares y le estoy adicionando dioxano, que es un solvente no polar aprótico porque no tiene protones acídicos, y le adiciono un 20%, disminuyó el número de moléculas de agua y el pKa va aumentando, 5.3. Y así sucesivamente, si lo llego a 82%, el pKa viene siendo 8.3, aumenta 8.3. Ok, entonces, ahorita les quiero hablar de las características estructurales para determinar la fortaleza de un ácido y de una base. Nosotros vamos a ir pasando por todas estas características estructurales y vamos a tener que estudiar todo esto para los ácidos y para las bases. Vamos a hacer énfasis en todo, especialmente en los efectos de hibridación y de resonancia, y vamos a llegar hasta el efecto inductivo. Y también en los efectos estéricos de los solventes, aunque vamos a estudiar todo con bastante detalle. Entonces, el primer factor que a mí me determina si una sustancia es ácida, básica o neutra, y si un compuesto es un ácido fuerte o un ácido débil, es el tamaño de la base conjugada. ¿Qué ocurre? Cuando yo tengo bases conjugadas muy grandes, si yo tengo dos especies, dos ácidos HB, que se ionizan en agua y forman una base conjugada B-, el ácido más estable va a ser el ácido HA. ¿Por qué? Porque su base conjugada, si los dos tienen una misma carga, -1, va a distribuir la carga entre un mayor volumen y por lo tanto va a ser menos reactiva. Eso lo vamos a ver ahorita en la siguiente lámina. Fíjense. Aquí tengo el pKa de los hidrácidos. Estamos trabajando con el grupo 7A de la tabla periódica: flúor, cloro, bromo, yodo, y tenemos aquí al astato, pero vamos a tomar en cuenta los no sintéticos, los halógenos.
Fíjense, el pKa del ácido fluorhídrico es 3. El del ácido acético es -7. El del ácido bromhídrico es -9. Y el del ácido clorhídrico es -11. Entonces, ¿qué me dice esto, chicos? Que a medida que yo desciendo en el grupo, el carácter ácido aumenta. ¿Pero por qué? Una de las razones es que el yoduro es una base conjugada mucho más estable que el fluoruro. ¿Por qué? Porque el flúor, al ser muy chiquito, cuando él se produzca este equilibrio en medio acuoso, para generar flúor menos más H3 o más, en lo que pase un protón cerquita de acá, él va a protonarse y va a revertir el equilibrio. Por eso es que el flúor es una base conjugada menos estable y por lo tanto más reactiva. Deme solo un minutico para tomar un poco de agua. Ok, gracias, ya regresé. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Otro de los factores importantes que nosotros tenemos es la electronegatividad. La electronegatividad, como sabemos, es la capacidad de una molécula de atraer electrones. Aquí presentamos al francio, que es un elemento del grupo 1A de la tabla periódica, 1A, configuración electrónica de la capa final NS1, y al flúor, que es el francio es el elemento más electropositivo de la tabla periódica y el flúor es el elemento más electronegativo, un elemento del grupo 7A cuya configuración electrónica de capa de valencia es 2s2, 2p5, ¿verdad? Estoy en el segundo periodo de la tabla periódica. Entonces, otro de los factores que a mí me sirve para explicar si un compuesto es más electronegativo que otro, especialmente en un periodo de la tabla periódica, recuérdense que cuando yo bajo es un grupo, cuando yo estoy en posición horizontal es un periodo. Entonces, para explicar la electronegatividad, la acidez de compuestos, por ejemplo, no podemos llamarlo hidrácido, pero compuestos, elemento con el carbono, por ejemplo, el hidracio sería el ácido fluorhídrico, el agua, el amoníaco y el metano, ¿cuál es más electronegativo? Pudiéramos explicarlo por la acidez. Entonces, en este caso, nosotros pudiéramos decir que el ácido fluorhídrico es más ácido. ¿Por qué? Vamos hacia atrás, disculpen. Porque el flúor es mucho más electronegativo, ¿verdad? El flúor es un elemento más electronegativo, es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Si hacemos un delta E, que es una diferencia de electronegatividades, que es la electronegatividad del flúor, menos la electronegatividad del hidrógeno, ese delta E sería 4 menos 2.1 nos daría 1.9. Cuando es mayor a 2 es un enlace iónico, este es un enlace covalente polar. Este enlace está muy polarizado. Quiere decir que los electrones de ese enlace están muy cerquitas del flúor. El oxígeno es más electronegativo que a su vez que el nitrógeno y a su vez que el carbono, donde la diferencia de electronegativas entre el carbono y el hidrógeno es de apenas 0.4, que es un enlace típicamente covalente no polar. Entonces,
Ese efecto de electronegatividad nos puede ayudar a explicar por qué la electronegatividad del ácido fluorhídrico es mayor a la electronegatividad del agua, es mayor a la electronegatividad del amoníaco, y este a su vez es mayor a la electronegatividad del metano. Ok. Y aquí los vemos, aquí tenemos los pKa. El pKa del ácido fluorhídrico es apenas 3, el del agua es 16, el del nitrógeno, a pesar de que su electronegatividad es mayor que la del hidrógeno, esta diferencia electronegativa es de 0.9 porque la electronegatividad del nitrógeno es 3. Se las voy a poner aquí. Del nitrógeno es 3 y la electronegatividad del hidrógeno es 2.1. Es un elemento de naturaleza básica porque él tiene un par de electrones bien localizados sobre su átomo de nitrógeno. Y el amoníaco y el metano es prácticamente no polar. Ok, vamos a el Canvas. Otro factor sumamente importante es la hibridación. Entonces, ¿qué vamos a hablar de nuestra hibridación? Nosotros tenemos básicamente tres tipos de hibridación en química orgánica: sp3, sp2 y sp. ¿Qué significa? Una hibridación sp3 significa que yo tengo un orbital s y tres orbitales p. Vamos a ponerle p1, p2 y p3. Que vendría siendo, vamos a ponerlo px, py y pz y un orbital s. En una sp2 yo tengo un orbital s y dos orbitales p. Dependiendo de la molécula va a ser el px, el py o el pz. ¿Verdad? Y en un orbital sp voy a obtener un solo orbital s y un solo orbital p. Entonces, ¿cuál es el carácter S aquí? El carácter S, yo tengo entonces aquí 4 orbitales. Y aquí tengo un solo orbital S. Entonces, el porcentaje S aquí sería el número de orbitales S, 1 entre 4 por 100. Me da 25%. El carácter de orbital S aquí, en el sp2, sería 1 entre 3 por 100. Me da 33.33%. Y el carácter de orbital S, acá, sería 1 entre 2 por 100, que sería igual a 50%. ¿Qué ocurre? Que si yo veo una configuración electrónica cualquiera, por ejemplo, la configuración electrónica del flúor, 1s2, 2s2, 2p5. ¿Cierto? Si yo veo esa configuración electrónica en mi flúor, siempre fíjense que el orbital S es un orbital más interno que el orbital P. Quiere decir que el S es un orbital más interno que el orbital P. Entonces, cuando yo aumento el porcentaje de carácter S, los electrones van a estar más cerca del núcleo. Entonces, si a mí me pidieran decir cuál compuesto aquí es más ácido, y yo, por ejemplo, comparara, vamos a poner aquí también el metano. Aquí, este señor tiene una hibridación sp3, este señor tiene una hibridación sp2, y este señor de aquí tiene una hibridación sp. Entonces, ¿qué va a pasar? El etileno
¿verdad? En presencia de una base muy fuerte, él se puede ionizar, ¿verdad? Para formar esto que está aquí, es un carbanión más BH. ¿Por qué esto es un carbanión? Fíjense. Es un carbanión porque está cargado negativamente. ¿Cuántos electrones de valencia tiene aquí? El carbono tiene 2, 4, 6 y 8. Pero la carga formal de este carbono, que se define como el número de electrones de valencia del carbono, que son 4, porque el carbono tiene una configuración electrónica core del helio, 2s2, 2p2, número de electrones de valencia 4 menos 1, 2, 3, 5. 4 menos 5 es igual a menos 1. Por eso es que la carga negativa. Si yo tuviera que decir cuál compuesto es más ácido, va a ser el etino o el acetileno. ¿Por qué? Porque sencillamente es el que tiene mayor carácter S. Y eso es lo que presentamos aquí, en esta lámina. Tenemos el etano, pKa de 42, prácticamente extraer ese protón, hay que disociar, romper un enlace, es muy difícil. Necesitamos una base sumamente ácida. Tenemos después el etileno o el eteno y tenemos el etino o el acetileno, que es el que va a ser el más ácido. Y como el pKa disminuye, a medida que el pKa disminuye, el compuesto es más ácido. Para culminar, lo último que vamos a ver en esta clase es lo que tiene que ver con los efectos inductivos. Entonces, ¿qué es un efecto inductivo? Un efecto inductivo es sencillamente un efecto inductivo sencillamente es un efecto de atracción de densidad electrónica. Esto ustedes ya lo vieron con el profesor Franco, en donde yo tenía grupos que son más I, son dadores de densidad electrónica en torno al enlace sigma, o un efecto menos I, que son atractores de densidad electrónica por en un enlace sigma. Por ejemplo, el enlace sigma es un enlace que está en la región interatómica. Vamos a ver aquí. Fíjense, lo que les digo es que el enlace sigma es el enlace que está en la región interatómica, ¿verdad? Esto es un enlace sigma, este que está aquí. Este que está aquí en la región interatómica. Entre el carbono y carbono, entre el carbono y hidrógeno. Pero los enlaces que se forman por encima y por debajo de la región interatómica son enlaces pi. Entonces, ¿qué ocurre? El efecto inductivo es un efecto de atractor de densidad electrónica que va a ocurrir en el enlace sigma. Y es un efecto que es muy importante, que es un efecto que es permanente, pero que disminuye con la distancia. Entonces, si yo tengo el cloro y yo quiero ver cuál compuesto es más ácido, tengo que ver el efecto inductivo. Si lo veo antes de que salga el protón, el cloruro va a traer densidad electrónica hacia él, como aparece esta flecha, y por lo tanto va a labilizar este enlace. Pero lo mejor es verlo en función de la base conjugada. Si yo tengo esto que está aquí, que es el ácido cloroacético,
¿verdad? Y el ácido cloroacético se pone en contacto con el agua líquida, acuoso. El ácido cloroacético va a ceder un protón Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Sencillamente, el cloro va a traer densidad electrónica sobre esta carga y esa carga que está ahí, que sabemos que se localiza por resonancia entre los dos oxígenos, va a ser menor. Y por lo tanto, esta base conjugada del ácido cloracético va a ser más estable que la base conjugada del ácido acético, que es el acetato. Y por ende, si es más estable, va a ser más reactivo el ácido cloroacético que el ácido acético. Como les presento aquí, fíjense. Esta carga negativa aquí en el ácido acético es una carga negativa que está así, vamos a exagerar, grande. Mientras que en el ácido cloroacético es una carga negativa pequeña. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál de los dos va a tener más probabilidad de tomar un protón que se acerque? El acetato va a tener más probabilidad de tomar un protón que el 2-cloroacetato o el cloroacetato. Y por lo tanto, el ácido acético va a poder revertir el equilibrio con mayor facilidad hacia los reactivos que el ácido 2-cloroacético. Es por esto que el efecto inductivo aumenta la acidez. A mayor efecto inductivo, mayor acidez. Importante, es aditivo. Vamos a ver. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, ya estamos cerca de terminar. Entonces, una de las cosas más importantes es que el efecto inductivo es aditivo. Por ejemplo, si yo tengo el ácido acético en agua, voy a omitir los estados para hacerlo más rápido. Forma acetato. Disculpen. Forma mi acetato. Más H3 o más. Tengo el ácido 2-cloroacético, perdón. Más agua, que genera el 2-cloroacetato. Tengo el 2,2 cloroacetato. Y tengo el 3,3 tricloroacetato, que es el ácido triclor, va de manera fácil, el cloroacético, el dicloro y el tricloroacético. A medida que yo incremento el número de grupos cloro en cercanos al centro de reacción, ¿qué va a ocurrir? Que el protón se va a perder más fácilmente y que esta carga negativa va a ser menos grande. Entonces, eso lo que va a hacer es que va a estabilizar la base conjugada. Entonces, en este estudio, a medida que yo desciendo, el pK disminuye. Y a medida que yo sé que el pK disminuye, la constante de acidez aumenta y por lo tanto el compuesto es más ácido.
Ok, fíjense, otro factor importante es que este efecto de la acidez o del efecto inductivo, que es permanente, disminuye con la distancia. Si ahorita yo estoy comparando al ácido 1, 2, 3 y 4, 2 clorobutanoico, 1, 2, 3 y 4, 3 clorobutanoico y 1, 2, 3 y 4, entonces este sería el ácido 2-cloro, ¿verdad? 2-cloro, el ácido 3-cloro y el ácido 4-cloro. Si yo me alejo del centro de reacción, el grupo cloruro que atrae densidad electrónica por efecto inductivo está más lejos inicialmente. Él estaba en el carbono alfa, después acuérdense que esto es alfa, beta y gamma, pasa al carbono beta y de último al carbono gamma, estoy más alejado del centro de reacción. Por lo tanto, en este ejemplo que se presenta aquí, el pK debería aumentar. Y si el pK aumenta, el compuesto es menos ácido. Y para finalizar, aquí les presento los grupos que son dadores de densidad electrónica por efecto inductivo y la mayoría de los grupos que son atractores de densidad electrónica por efecto inductivo. Entonces, con esto de aquí, podemos dar por culminada la clase de hoy. La próxima semana, porque el viernes no, ya tengo un compromiso pautado, no puedo dictar clases el viernes, pero de todas formas vamos bien. Comenzaremos a estudiar con los efectos de resonancia. Entonces, déjeme quitar aquí. Vamos a detener la grabación. Hasta aquí la grabación de la segunda clase de la sección B.